Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a ciencias naturales. Bienvenidos, un gusto poder saludar con ustedes. Una vez que obviamente se les ha dado la más cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase, iniciamos con el desarrollo de las actividades. Estamos en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos correspondientes a su tarea. Tienen a continuación, estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en la unidad número 1, ecosistemas y biomas. Vamos a ver el último tema de la unidad número 1, como es el tema número 4, correspondientes a los ecosistemas y sus componentes, las cadenas y redes tróficas y las pirámides tróficas. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar durante esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 1, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice desarrollar las siguientes preguntas. La primera pregunta dice indague y desarrolle otros ejemplos de cadenas y redes tróficas. Deben acompañar de cromos o dibujos, ya todo depende de ustedes. La siguiente dice, ¿qué impacto produce el ser humano en los ecosistemas? ¿Será positivo, será negativo? Tienen que justificar esas actividades. Y la tercera dice, enumere los componentes de un ecosistema y coloque dos ejemplos de cada uno. Vamos a ver, en el desarrollo de esta clase nosotros ya vamos a ver cuál es la estructura de un ecosistema y cuáles son sus componentes, cuál es su estructura, cómo están integrados. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, por ende, ustedes tienen que desarrollar la presente rotulación de la hoja de tarea, tal como se les establece en este documento. Tienen ustedes esta estructura, esta tienen que desarrollarlo en la parte superior de su hoja de trabajo y obviamente una vez que hayan completado los datos, todo lo que se les solicita, inmediatamente ustedes proceden a continuación a desarrollar su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que saber en función del desarrollo de la actividad. En función del contenido de la parte estructural, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla los requerimientos solicitados. Al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 1 con el tema de los ecosistemas y sus componentes, las cadenas y redes tróficas y las pirámides tróficas correspondientes a la semana número 4 de fecha 29 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 23 de septiembre. La fecha límite de entrega es el 30 de septiembre. Ya no tienen mucho tiempo, tienen días, por favor, a cumplir a cabalidad todas las actividades. Y por último, tienen la fecha de publicación de la calificación, que es la parte mía. Una vez que ustedes el 30 completaron todas las tareas, el día desde el 1 al 5 yo tengo para calificar todas sus tareas. Eso quiere decir que hasta el 5 de octubre ya obviamente va a estar calificadas todas las tareas para que ustedes puedan observar. ¿Dónde van a poder observar su calificación? En cada una de los apartados de la tarea. En la tarea 1, ustedes le dan clic y ustedes van a ver calificada y al final, en la parte final de abajo, ustedes van a ver la calificación. O si existe alguna recomendación, también van a ver ahí un mensaje en la misma tarea que ustedes van a poder observar y obviamente para que ustedes en futuras tareas obviamente puedan corregir, que no se les haga ningún tipo de problema ni generen ningún tipo de dificultad, obviamente a futuro en su desarrollo académico. Así que por favor a seguir desarrollando todas estas actividades en función de estos temas que también son importantes del desarrollo de sus actividades. Y vamos a iniciar con el tema ecosistemas y biomas y vamos a ver los ecosistemas y sus componentes justamente. Y vamos a responder esta pregunta, esta inquietud es bastante buena. ¿Qué es un ecosistema? Siempre hemos escuchado. Y hoy en día, con la mano destructora del hombre, nosotros estamos viendo cómo muchas de las estructuras en este caso de los ecosistemas, cómo se han ido deteriorando, se han ido destruyendo por la mano criminal de personas desadaptadas y obviamente que están procediendo a incendiar, que están procediendo a generar grandes incendios en los bosques, en los sectores de los diferentes sectores de las áreas verdes que tiene nuestro país. Y en este sentido, en biología,
Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven, esto es el hábitat, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellas. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio ambiente. Determinan en este sentido el flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. Existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta. Todos están formados por factores bióticos, seres vivos, factores abióticos, elementos no vivos como el suelo o el aire. Existen además distintos tipos de ecosistemas. Hay ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, ecosistemas microbianos y también artificiales, entre otros ejemplos. Aquí ustedes tienen un poco también para investigar y que obviamente en función de esto existe una pregunta ahí en cuanto a lo que ustedes tienen que consultar y obviamente describir algún otro tipo de ecosistemas. Ahí ustedes tienen un poco de ecosistemas los cuales ustedes pueden escoger al azar siempre y cuando que no se les haya tratado en clase. Los que ya están tratados en clase, esos ya no se valen. Entonces, ustedes, qué sé yo, no se trata, por ejemplo, los ecosistemas microbianos, por ejemplo, o los ecosistemas artificiales o existen otros tipos también adicionales de ecosistemas, los cuales ustedes tienen que consultar y aportar en su tarea. Un ejemplo de la relación que tiene lugar entre los seres vivos de un ecosistema son las relaciones alimentarias. Las cadenas tróficas o alimenticias son representaciones sencillas de las relaciones alimentarias que existen entre las especies que forman parte de un ecosistema determinado. Por lo general, en los ecosistemas, las cadenas tróficas se interrelacionan formando redes tróficas. Se dice que hay una relación trófica entre dos organismos cuando uno de ellos es consumido por otro. Eso quiere decir cuando un organismo es devorado por otro. Ahí existe una relación trófica. A su vez, el organismo consumidor puede ser el alimento de otro, que forma parte del mismo ecosistema. Este tipo de depredación va en cadena, desde el más pequeño hasta el mediano, del mediano el más grande y así sucesivamente. Así se forma una conexión entre varios eslabones y se construye una cadena trófica. Cada uno de los eslabones de una cadena trófica representa un organismo que come el uno al otro y obviamente ese a su vez es comido por otro y así sucesivamente. Dentro de las cadenas alimentarias existen distintos niveles tróficos que se basan en la posición que ocupan un organismo en el flujo de materia y energía. Dicho de otra forma, el nivel trófico agrupa a todas las especies que comparten el origen de su alimento dentro del ecosistema. Dentro de ellos podemos determinar que existen tres niveles tróficos. Y dentro de estos tres niveles tróficos vamos a hablar de los productores, vamos a hablar de los consumidores y por último vamos a hablar de los descomponedores. Esos son los tres elementos que tienen obviamente un ecosistema que tiene los diferentes niveles tróficos. Vamos a ver. En cuanto a los productores, todos estos, los que acabamos de ver y los que vamos a ver, se estructuran o se organizan en un gráfico que se denomina la pirámide trófica, que ya vamos a ver más adelante. En cuanto a los productores, ¿quiénes son los productores? Estos son la base del triángulo, de la pirámide. Son organismos autótrofos. Cuando hablamos de este tema, cuando hablamos de organismos autótrofos, es de la forma de alimentación que tienen estos. Y este tipo de alimentación autótrofa solo tienen los vegetales. Es decir, que son capaces de producir materia orgánica, su propio alimento, a partir de materia inorgánica por medio de un proceso químico que se desarrolla o que se determina como la fotosíntesis o quimiosíntesis. Esos son los términos dentro de ciencias naturales. Entonces, la fotosíntesis prácticamente es un proceso químico mediante el cual la planta toma todo el dióxido de carbono del ambiente y obviamente a través con la ayuda de la luz solar, obviamente procede a descomponerlos, procede a transformarlos en almidones, en azúcares, lo que necesite la planta y obviamente purifica ese tipo de elemento y nos devuelve oxígeno puro para poder seguir desarrollando la vida.
Entonces, por ende, las plantas son fundamentales para el desarrollo del resto de organismos. ¿Cuál es la característica fundamental de los vegetales? Que son autótrofos. Esto quiere decir que son capaces de producir su propio alimento a partir de materia inorgánica. Los productores son el primer nivel trófico, es decir, que constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria. Este grupo está representado por las plantas, las algas, el fitoplancton que se encuentra en el agua y algunas bacterias. Ahí está la base fundamental de los productores. En cuanto a los consumidores, el siguiente nivel son organismos heterótrofos, ya no son autótrofos. Aquí sí son heterótrofos, es decir, que necesitan depredar, necesitan consumir de otro ser, que necesitan comer a otro ser para poder desarrollar su actividad. Como les habíamos dicho, los consumidores son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos para obtener la materia y energía que necesitan. A su vez, los consumidores se clasifican en distintos grupos según el organismo que constituye su alimento. Los consumidores primarios, por ejemplo, son los organismos herbívoros, o sea, aquellos que se alimentan de productores. Los consumidores secundarios, por su parte, son carnívoros y se alimentan de consumidores primarios. También existen consumidores terciarios y cuaternarios que se alimentan de consumidores secundarios y terciarios respectivamente. Por ende, dentro de la pirámide trófica, nosotros vamos a ver justamente este tipo de estructuras. Entonces, a su vez, los consumidores se clasifican. Obviamente vamos a ver la clasificación de los consumidores. Estos obviamente se clasifican como lo determina en distintos grupos según el organismo que constituye su alimento. Y tenemos en primera instancia los consumidores primarios. Tenemos los consumidores primarios. Los consumidores primarios son organismos herbívoros. Eso quiere decir que comen hierba, o sea, aquellos que se alimentan de los productores que habíamos visto en la etapa anterior, que son obviamente los productores. Luego tenemos los consumidores secundarios dentro de la pirámide. Los consumidores secundarios, por su parte, son carnívoros y se alimentan de consumidores primarios, se alimentan de los anteriores. Existen también consumidores terciarios y cuaternarios que a su vez devoran los que se encuentran en los niveles inferiores anteriores. Se alimentan de los consumidores secundarios y también de los terciarios respectivamente. En cuanto a los descomponedores, estos son microorganismos. Son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir, obtienen la materia y energía que necesitan a partir de restos de otros seres vivos. Si bien no se los suele representar en la cadena trófica, son fundamentales en la naturaleza ya que permiten el reciclaje de nutrientes. Entre los organismos descomponedores se encuentran los hongos, las lombrices y algunas bacterias que reciclan la materia orgánica. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un conejito de mascota o tenemos algún tipo de mascota y muere, ahí obviamente interactúan todos estos microorganismos constituidos como los descomponedores. Ellos se alimentan de materia orgánica en descomposición, obtienen la materia y energía que necesitan a partir de restos de otros seres vivos que han muerto. Si bien no se los suele representar en la cadena trófica, son fundamentales. Sin ellos, obviamente estaríamos enterrados en cadáveres de animales, de personas y de todo. Ellos actúan directamente para descomponer todas las estructuras orgánicas, la estructura orgánica de determinados organismos que han dejado de existir. El concepto de ecosistema no debe ser confundido con el de bioma. Un bioma es un área o región geográfica del planeta Tierra que se caracteriza por su clima, topografía y biodiversidad. A diferencia de los ecosistemas, los biomas se consideran unidades geográficas homogéneas. Un mismo bioma puede contener diversos ecosistemas. Actualmente muchos ecosistemas están en riesgo debido a la actividad industrial humana y no solo debido a la actividad industrial humana, sino a la forma desaprensiva de determinados seres humanos que están destruyendo la naturaleza, obviamente prendiéndoles fuego, lo que está pasando en nuestro Ecuador. La contaminación y la sobreexplotación, la deforestación y los efectos del cambio climático implican a menudo extinciones
sobrepoblaciones, mutaciones y desplazamientos que atentan contra la biodiversidad y el equilibrio natural. En cuanto a los componentes de un ecosistema, vamos a ver cómo está constituido, cuáles son los componentes o las partes de un ecosistema. Un ecosistema está integrado por dos tipos de elementos o factores, los elementos bióticos, y vamos a ver cuáles son, y los elementos abióticos. De igual manera, vamos a ver cuáles son. Cuando hablamos de elementos bióticos, biótico de vida, son aquellos elementos de un ecosistema que poseen vida. Esa es la característica fundamental. Los elementos bióticos, una de las características fundamentales, poseen vida. Es decir, todos los seres vivos que lo habitan, por ejemplo, la flora y la fauna. Mientras que los elementos abióticos son aquellos factores con la característica de sin vida, no tienen vida, que forman parte del ecosistema. Por ejemplo, las condiciones climáticas, el relieve, la variación del pH, la presencia de luz solar y otras características más que iremos viendo más detenidamente en las siguientes clases. Es muy importante tener en cuenta que las relaciones que se establecen entre los elementos bióticos y abióticos también son considerados un elemento más que forma un ecosistema determinado. Son fundamentales. Lo uno y lo otro necesitan, especialmente los seres bióticos, necesitan de los abióticos para poder desarrollarse. Y los elementos abióticos también necesitan de los bióticos, porque una vez que dejan de existir, obviamente existe un proceso de descomposición y de retorno de toda la materia y energía, obviamente, al suelo, al productor primario. Y por ende, estas características son fundamentales dentro de este proceso. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las características fundamentales de todos estos procesos que se dan en la naturaleza. En cuanto a los tipos de ecosistemas, existen diversos tipos de ecosistemas que se clasifican de acuerdo al hábitat en el que se ubican cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, este primero, tenemos el ecosistema acuático. Obviamente, cuando hablamos de acuático, ya sabemos que es en el agua. Entonces, son los tipos de ecosistemas. Vamos a ver a continuación los tipos de ecosistemas y arrancamos con el primero, que es el ecosistema acuático. Este ecosistema acuático se caracteriza por la presencia de agua como componente principal de este ecosistema y son el tipo de ecosistemas más abundantes en nuestro planeta, pues estos constituyen casi el 75% de todos los ecosistemas conocidos. En este grupo se incluyen los ecosistemas de los océanos, de los de las aguas continentales, las aguas dulces, las aguas saladas, los ríos, los lagos y las lagunas, todo lo que tenga agua. Y en cada uno de estos ecosistemas acuáticos existen vida, existen seres que obviamente están viviendo, que están habitando en este ecosistema acuático. Cuando hablamos de ecosistemas, hablamos de una serie de componentes en función de seres que viven dentro de un determinado sector. Tenemos el ecosistema terrestre, por el contrario, tiene lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua en diversos tipos de relieve, tales como montañas, planicies, valles, desiertos. Existen entre ellos diferencias importantes de temperatura, concentración de oxígeno y también de clima, por lo que la biodiversidad de estos ecosistemas es grande y variada. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los bosques, los matorrales, las estepas y también los desiertos. Esos son los ecosistemas terrestres. Cada uno de ellos tienen una característica única en cuanto a flora y fauna que los hace únicos y diferentes en el planeta. Hablamos también de los ecosistemas mixtos. ¿Cuáles son los ecosistemas mixtos? Son ecosistemas que se ubican en zonas de intersección. Vamos a ver por qué son en zonas de intersección. Cuando hablamos de intersección, hablamos de mitad-mitad. Eso quiere decir, cuando hablamos de sistemas mixtos, son estos ecosistemas que se encuentran entre el sistema acuático y el sistema terrestre. No es que pasa abruptamente del acuático al terrestre, sino hay una transición. A eso se llama intersección. Eso quiere decir que hay algo entre el ecosistema acuático y el ecosistema terrestre.
Al tener de estas dos características, al tener parte de estos dos ecosistemas anteriores, a esto se les considera un sistema mixto. Como les había mencionado, son ecosistemas que se ubican en zonas de intersección de distintos tipos de terrenos, por ejemplo, en los que se combinan el medio acuático y el terrestre. Los ecosistemas mixtos, también llamados híbridos, comparten características tanto del ecosistema terrestre como del ecosistema acuático y se los considera zonas de transición entre ambos tipos de ecosistemas mencionados. Por ejemplo, tenemos los manglares en nuestro país. Ese es un sistema de transición entre el sistema acuático y el sistema terrestre. Tenemos una serie de manglares que obviamente son ricos, son bastante excepcionales en nuestro planeta en cuanto a flora y fauna. Entonces ya sabemos que los ecosistemas mixtos, también llamados híbridos, comparten características tanto de ecosistemas terrestres como de acuáticos y se los considera zonas de transición entre ambos tipos de ecosistemas antes mencionados. Los seres vivos que habitan en este tipo de ecosistemas, como los anfibios, pasan la mayor parte del tiempo en uno de estos dos ecosistemas, pero requieren necesariamente del otro para poder reposar, alimentarse y también reproducirse o procrear. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los manglares, como les había dicho, los esteros y también las costas. Esos son prácticamente zonas de transición de entre el ecosistema acuático al ecosistema terrestre. En cuanto al ecosistema microbiano, el ecosistema microbiano son ecosistemas formados por organismos microscópicos que habitan en prácticamente todos los ambientes, tanto acuáticos como terrestres e incluso dentro de organismos mayores, como es el caso de la flora microbiana intestinal que nosotros tenemos y que tienen todos los animales. Esta flora microbiana intestinal obviamente son en un ecosistema microbiano. Es un ecosistema de microbios, de determinados microorganismos que interactúan para ayudarnos a descomponer nuestros alimentos. No pueden, nosotros no les podemos eliminar. Estos no son microorganismos patógenos, estos son microorganismos amigables y de cierta manera huéspedes que habitan en nuestro organismo y que obviamente están. Yo te doy algo, tú me das algo. Ellos están viviendo a expensas de lo que nosotros comamos, se alimentan de determinadas sustancias y obviamente ellos a su vez nos ayudan a descomponer y proteger toda la estructura intestinal, toda la flora intestinal. Eso en cuanto a los ecosistemas microbianos. En cuanto a los ecosistemas artificiales, ya como su nombre lo indica, son creados por el hombre, son artificiales, son hechos a propósito. Son aquellos ecosistemas creados y o intervenidos por el ser humano, por lo cual también se los conoce como ecosistemas antrópicos. Algunos ejemplos de estos ecosistemas que son cada vez más comunes en nuestro planeta son los ecosistemas urbanos, los embalses y los ecosistemas agrícolas son también características de todos estos procesos. Entonces aquí, obviamente, también hemos visto en cuanto a la clasificación de los ecosistemas. Hemos visto aquí los tipos de ecosistemas que existen, de los pocos, porque hay un sinnúmero más. Vamos a ver a continuación las cadenas y redes tróficas que son fundamentales. De todas las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema destacan las vinculadas con los procesos de nutrición, que se denominan relaciones tróficas. Y habíamos visto anteriormente en la clase que es una relación trófica. Una relación trófica es cuando un individuo de una de los estratos obviamente consume a otro, devora a otro. Ese es una relación trófica pues a través de esta relación obviamente existe un intercambio en cuanto a materia y energía de los seres que habitan un determinado ecosistema. Los organismos pueden agruparse según su nivel trófico, es decir, en función del origen de la materia de la que se nutren. Dentro de estas características distinguimos los siguientes niveles. Tenemos en la primera instancia que habíamos visto anteriormente, tenemos los productores. Los productores es la base de la pirámide trófica
Luego tenemos los consumidores en el siguiente nivel de la pirámide trófica y por último tenemos los descomponedores en la parte final de la pared de la pirámide trófica. Las relaciones tróficas que se producen entre los distintos organismos de un ecosistema pueden presentarse mediante las siguientes estructuras. Primero, la cadena trófica. Vamos a ver, ¿y qué es una cadena trófica? Son una representación lineal de los organismos de un ecosistema que se alimentan unos con otros. Todas las cadenas tróficas están constituidas en primer lugar por un organismo productor, seguido por una serie de organismos consumidores y terminan en un descomponedor. De esta manera, nosotros podemos ver la siguiente cadena trófica. Iniciamos, ¿cuál sería el productor? Aquí tenemos, obviamente, la arveja, un vegetal. Ese es un productor. La base de la pirámide, 100% son vegetales, son la flora. Por lo tanto, la arveja constituye un productor. En la siguiente etapa tenemos los consumidores y dentro de los consumidores podemos poner el caracol como consumidor primario y la rana como consumidor secundario. El consumidor primario a su vez se alimenta ¿de dónde? Se alimenta del productor, ¿no es cierto? De la arveja, es vegetariano, se come sus flores, se come determinadas estructuras y a su vez de esa manera se alimenta. Este caracol va a ser devorado ¿por quién? Por la rana. Y aquí se genera esta relación trófica entre estos tres organismos. Pues se desarrolló la transferencia de materia y energía, primero del productor hacia el caracol y luego del caracol, una vez que estuvo, vaya la característica que les voy a dar, una vez que estuvo gordito, una vez que estuvo bien nutrido, eso le va a servir a la rana de alimento y ahí se genera una transferencia de materia y energía desde un ser hacia otro ser. Esta rana, por adelantarles este proceso, esta rana en un determinado momento morirá, se descompondrá, ahí entrarán en acción justamente los descomponedores, porque de pronto a la rana nadie le consumió, pero se murió, empieza a descomponerse y ahí entran los organismos microbianos descomponedores y todo este organismo que tiene la rana regresa al productor. Toda esta materia y energía va a regresar al productor y obviamente la planta va a nutrirse y también en base de todos estos nutrientes va a generar nuevas plantas. Y así se genera una cadena trófica. ¿Qué es la cadena trófica? Prácticamente una secuencia en cuanto de que el uno come al otro, el más grande come al más pequeño y así sucesivamente. En este sentido, las redes tróficas son una representación de las distintas cadenas tróficas que podemos encontrar interconectadas en un ecosistema y constituyen la representación más completa de un ecosistema. Y aquí nosotros le podemos ver una red trófica, ya no solamente una cadena trófica, sino aquí ya tenemos una red trófica. ¿Por qué tenemos una red trófica? Porque aquí actúan más organismos dentro de los productores y también dentro de los consumidores. Aquí podemos ver, por ejemplo, la arveja es un vegetal, es una planta y alimenta a quién a su vez, al caracol, alimenta al grillo con insectos, obviamente que son vegetarianos y ellos se alimentan de las plantas, en este caso de la arveja. Esta es a su vez el caracol y el grillo van a ser devorados por la rana o también van a ser devorados por algún tipo de ave y también van a ser devorados por ratones. Hasta aquí el grillo y el caracol sirvió de alimento para estos tres niveles de consumidores. Y estos consumidores, a su vez, una vez que hayan estado, dicha la otra de nuevo, las características que estén gorditos, obviamente van a ser devorados ¿por quién? Por el águila, que es otro que está casi está en la punta de la pirámide trófica o de la red trófica, que a su vez puede alimentarse de la rana, puede alimentarse de la paloma o puede alimentarse también del ratón. Al final, esta águila, si es que no hay otro depredador más grande que la devore, morirá. Y una vez que se muera, van a ingresar nuevamente los descomponedores, los organismos descomponedores que destruirán
limpiarán toda la estructura del águila y todo ese nutriente, obviamente transformado, regresará al productor, en este caso a los vegetales, a las alberjas. Y así se cumple esta red trófica, se va dando la vuelta, se va generando. En cuanto a la pirámide trófica, calculando la biomasa de cada uno de los niveles tróficos, podemos representar la pirámide trófica en un ecosistema. La pirámide trófica está constituido por distintos pisos, uno por cada nivel trófico, de forma que el piso anterior muestra la biomasa de los productores y el piso más elevado. La biomasa de los consumidores es de mayor nivel trófico. Generalmente en las pirámides tróficas la biomasa disminuye a medida que aumenta el nivel trófico y le otorga a la gráfica una forma piramidal. Y vamos a ver a continuación cómo está constituida. Y aquí nosotros tenemos una pirámide trófica. Como les había dicho, en la base de la pirámide se encuentran los productores. Prácticamente aquí interviene la energía luminosa, eso quiere decir la luz del sol, para que cada uno de estos productores, al ser ellos vegetales, tienen la facultad de desarrollar el proceso de fotosíntesis, obviamente para poder sintetizar, para poder producir sus propios alimentos. En el siguiente nivel trófico tenemos los consumidores primarios, que pueden ser insectos, que pueden ser, de hecho, son determinados moluscos, insectos, los que se encuentran establecidos en el segundo nivel de la pirámide trófica. Todos estos de consumidores primarios se alimentan a su vez de productores. Luego tenemos los consumidores secundarios, que como podemos ver en la gráfica, pueden ser roedores, pueden ser aves y pueden también ser determinados anfibios, como en el caso de la rana. Estos a su vez consumen, devoran o se comen a los consumidores primarios. Luego tenemos los consumidores terciarios, que estos a su vez consumen a los secundarios y a los primarios. Y por último tenemos los consumidores cuaternarios, que a su vez estos consumen a los consumidores terciarios, a los secundarios y a los primarios. A partir del nivel de la pirámide de los consumidores secundarios, todos son 100% carnívoros. Por eso, obviamente, consumen unos a otros. Ninguno de ellos va a consumir a los productores. Solo los consumidores primarios son quienes se alimentan de los productores en sí, de la base piramidal. Entonces, eso en cuanto a la explicación de la pirámide trófica. Ahí tenemos cada uno de estos va a actuar 100% a través de la luz solar, a través de la calor. Tenemos el calor, obviamente, desarrolla el proceso de descomposición en cuanto a todos estos procesos. Ahora, en relación al consumidor cuaternario, obviamente que está prácticamente en la punta, en la parte superior de la pirámide, si a su vez no es consumido por otro ser y muere, obviamente ahí sí van a ingresar los descomponedores y regresará directamente acá, regresará a los productores, pues a través de todos sus tejidos, de toda su descomposición, permitirá obviamente abastecerse de determinados nutrientes que necesitan los productores. Eso es en cuanto a la transferencia de energía que se da en las pirámides tróficas representativas de los ecosistemas. La biomasa total de un ecosistema depende del volumen de la biocenosis. Así aquellos sistemas o aquellos ecosistemas con una abundante biocenosis, como un arrecife coralino, presentan una biomasa mucho mayor que los ecosistemas con poca biocenosis, como un fondo marino arenoso. Los ecosistemas con mayor biomasa por unidad de superficie son las selvas tropicales, mientras que las zonas de mar abierto son los que presentan una biomasa menor. A continuación, ustedes pueden presenciar la gráfica, obviamente, en función de los ecosistemas, en función de la biomasa. Aquí tenemos, por ejemplo, en la base de la biomasa, en función del océano, no sé, ustedes pueden observar el fitoplancton. El fitoplancton tiene una producción de 20.810 kilogramos.
mientras que el zooplancton en el siguiente nivel tiene una producción de 3.368 kilogramos, es decir, menor. Suben los consumidores, obviamente a partir de la tercera estructura de la pirámide, podemos observar ya, por ejemplo, determinados organismos como las sardinas, que representan el 383 kilogramos, y obviamente estos se alimentan a su vez las sardinas de plancton y de fitoplancton. Y a su vez, en el cuarto nivel de la pirámide, por ejemplo, tenemos al atún con 21 kilogramos. Los atunes ya no comen plancton ni fitoplancton, sino a su vez se alimentan ¿de qué? Se alimentan de otros organismos vivos, en este caso como las sardinas. Y ahí se procede en cuanto a la determinación de todo este proceso que se da también en el océano. En cuanto a las pirámides de biomasa y de producción, la biomasa es la cantidad de masa que representan todos los seres vivos. Se pueden medir en gramos de carbono por metro cuadrado. La producción es el aumento de biomasa del ecosistema por unidad de tiempo. Se puede medir en gramos de carbono por consumidores terciarios metro cuadrado al año. Estas magnitudes se representan en diagramas denominadas pirámides de biomasa y de producción. En las pirámides de producción, el tamaño de los pisos se reduce aproximadamente en un 90% en cada uno de los niveles. ¿Debido a qué? Debido a la disipación de la energía que obviamente se produce en estos sectores. De un nivel trófico al siguiente tan solo se transfiere como media un 10% de energía. A continuación vamos a observar algunos de estos ejemplos en función a la dispersión de la biomasa. Y aquí podemos observar, justamente podemos observar, tenemos la pirámide de biomasa en gramos por metro cuadrado y producción, obviamente, en función de determinadas mediciones, donde T, obviamente, por ejemplo, tonelada por metro cuadrado, tenemos donde G es igual a gramo, M es igual a metros cuadrados, obviamente metros cuadrados, T corresponde a tonelada y kilómetros a kilómetros cuadrados. Esa es la base, es la fórmula en la cual se puede calcular todo este proceso. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos en este caso la pirámide de producción. Tenemos la pirámide de producción. Tenemos 2.500, obviamente. Eh, 2.500 toneladas por metro cuadrado al año de fitoplancton. Y aquí se va desarrollando una serie de cálculos en función de el zooplancton, por ejemplo, tiene 220 toneladas por metro cuadrado al año de producción, mientras que el zooplancton obviamente tiene 20 toneladas por metro cuadrado al año de producción. El total de este ejercicio es 1,8 toneladas por metro cuadrado al año de peces, pues si existe una sobrepoblación de peces, obviamente la producción tanto de zooplancton como de fitoplancton obviamente sería insuficiente y por ende no se podría cubrir con las necesidades en función de la alimentación. Lo mismo sucede acá en la misma estructuración en función de los carnívoros, en función de seres terrestres. Por ejemplo, aquí tenemos la pirámide de biomasa de un prado. Aquí se hace por gramos por metro al cuadrado, donde 190 gramos por metro cuadrado de plantas equivale al 0,4 gramos metros cuadrados de herbívoros y también el 0,01 gramos por metro cuadrado de carnívoros. Eso quiere decir que tienen que haber más herbívoros que carnívoros para que se cumpla ese nivel de producción y nivel de vida en función de estas características de estructuración de la biomasa y el equilibrio de la biomasa sobre todo. Esos son los temas que nosotros hemos desarrollado en la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Hemos visto todas las características en función de las pirámides tróficas, que es fantástico cómo nosotros podemos entender por qué muchas de las veces nosotros vemos en documentales como, por ejemplo, un león devora, por ejemplo, a un bisonte, por ejemplo, y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Eso es necesario que ocurra.
Primero, para equilibrar justamente esta última parte que nosotros vimos acá, en cuanto al cálculo que existe. Aquí nosotros prácticamente ese nivel de caza que tienen, de destrucción de unos seres a otros, permite medir y equilibrar el proceso de producción de biomasa. Entonces, de esa manera, de cierta manera, se pierde un elemento, se pierde una vida de un animal, obviamente, pero esto permite equilibrar la producción de determinados sectores en función de la pirámide trófica para que exista un equilibrio en cuanto a la producción y también al consumo de determinados animales. Señores y señores, de esta forma estamos ya llegando a la parte final. Hemos visto la pirámide trófica, hemos visto cadenas tróficas, hemos visto cuáles son los niveles en cuanto a las pirámides tróficas. Tenemos los productores, los consumidores y los descomponedores. Hemos ido viendo cada una de estas características. Hemos visto los tipos de ecosistemas y hemos visto los sistemas acuáticos, los terrestres, los mixtos, los microbianos y los artificiales. Tienen toda la información pertinente y la explicación necesaria para que ustedes puedan desarrollar su tarea correspondientes a esta semana. Les recuerdo una vez más que llegamos ya a la parte final de esta primera unidad. Esta es la última clase correspondientes a la unidad 1. Al final de este proceso ustedes tienen una prueba, tienen un test, el cual va en función de los 4 temas que hemos visto durante esta primera unidad. Así es que sigan revisando, sigan especialmente el material de apoyo, de ahí salen todas las preguntas, sigan revisando para que no les, para que les vaya súper bien en la prueba que ustedes tienen. Estudien con responsabilidad, con dedicación y verán que todo es posible, todo se facilita. Señores y señores, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.